Sí, es una pregunta corta, pero que envuelve una respuesta muy larga. Yo de todos modos voy a ser breve. Yo podría decir que tanto el Ministerio Apoyo Bíblico como Iglesia Bíblica Independiente nacieron de rodillas, y me refiero a un grupo de débiles hermanos orando en un living por un sentir que Dios había puesto en sus corazones, que era ser la Iglesia de Cristo conforme a las Escrituras, aquella iglesia que se ve plasmada en el libro de los Hechos, que fue Dios mismo quien la creó, y volver a esa misma iglesia fuera de lo que son las instituciones humanas y el ámbito religioso. Por eso también de ahí el nombre independiente y también de ahí el nombre bíblico. Toda obra en el Señor comienza con una visión, y esa visión nos alcanzó en el año 2002, y hablo de la visión de Iglesia en Casa que el Señor ya venía depositando en muchos y que comenzó a desarrollarse a finales de los 90, y que en el 2002 tocó nuestras familias. Una mayoría de las religiones evangélicas de aquel momento intentaron contener esa visión, y surgió ese movimiento de células, porque no querían llamarla lo que son Iglesia en Casas. Y posteriormente se dieron cuenta que esa visión lo superaba. Sin embargo, sirvió para liberar a muchos del dominio religioso, independizarse, para luchar por una iglesia sin dominio religioso, sin intereses institucionales o comerciales, sin doctrinas preconcebidas y con un orden bíblico, siguiendo el ejemplo bíblico, convirtiendo a las casas en casas de oración, casas de discipulado, de evangelismo, de culto espiritual y de comunidad cristiana. Obviamente, ser la Iglesia de Cristo no es fácil, porque no es un trabajo que dependa de las virtudes de los hombres, sino que depende pura y exclusivamente del potencial del Espíritu de Cristo operando en la debilidad del hombre. Es por eso que en el mismo Salmo también expresa que si Jehová no es el que construye la casa, en vano trabajan los que la construyen. Por eso es que la iglesia en casa se llaman iglesias bíblicas, porque la iglesia en casa son bíblicas e independientes, porque necesitan hoy por hoy independizarse de las religiones y del Estado, mantener una iglesia pura y santa para el Señor. Y el Ministerio de Apoyo Bíblico nació como consecuencia de esa misma visión. En el sentido físico y material sí ha cambiado. Salir del lugar donde hemos comenzado y tener otra estructura mucho más amplia, y también el grupo humano ha cambiado, y entender también que se han sumado otros servicios y otros trabajos que tienen que ver con Ediciones MAV y también ESI, que implica la educación de nuestros hijos. Pero en lo que respecta al sentir espiritual, eso sí no ha cambiado, sino que seguimos en la misma dirección. La visión no ha cambiado, los objetivos no han cambiado. Lo que considero que cambia son los planteamientos por lograr esos objetivos. Hablo de la organización, de adaptación y en muchos casos de la optimización de recursos para alcanzar esos objetivos. Por supuesto, de mucha ayuda. Luego fuimos conociendo el grupo de los hermanos de Salta, y bueno, fueron de mucha bendición. Estuvieron compartiendo el apoyo bíblico, los primeros pasos que debe tener un cristiano, y bueno, en principio sí fue un poquito medio áspero, había un poco de rechazo, no de mi parte, sino de mi familia, pero luego fue una bendición y bueno, está a la vista. Seguro, sí que cambió mi vida y aún la de mi familia, que es un anhelo que siempre estuvo, y sí, Dios obró a través de él. Y pienso que fue una experiencia buena, muy buena. Comentarte que primero conocí a Santiago, que bueno, un joven humilde, nutrido en la palabra, en la cual en cierta manera había algún acuerdo, alguna concordancia con él,
y me fue más fácil congeniar con él y ponerme de acuerdo con él, porque ya tenía un poquito ese sentir de que las cosas no andaban bien, y bueno, fue una ayuda muy grande y bueno, fue una bendición a través de los hermanos de la ciudad, recomenzar de nuevo a aprender las escrituras como tiene que ser. Hay mucho por decir, ¿no? Pero pudiendo sintetizar, creo que fue una labor muy efectiva en mi vida. Si bien tuvo su proceso en meses, en años podríamos decir, pero fue una ayuda, quitó la venda que había en los ojos, ¿no? Poder entender aquellas cosas que tal vez lo decíamos de palabra, pero no lo entendíamos. El Ministerio Apoyo Bíblico es el servicio de enseñanza de la Iglesia Bíblica Independiente. El ministerio está formado por un grupo de colaboradores formados en Cristo de Jesús, dedicados a la enseñanza bíblica, y que considero tiende a perfeccionar a los cristianos de una congregación para su buen desempeño. Así que objetivamente puedo decir que nuestra meta es despertar y preparar a la iglesia para la venida del Señor Jesucristo. La edificación espiritual de cada miembro del cuerpo de Cristo. Desde el inicio el ministerio se identificó con una consigna que tiene que ver con volver al primer amor y a las primeras obras. Yo pudiera tomar de esa consigna para poder responder a esta pregunta y decir de algún modo que esto tiene que ver con el adoctrinamiento de los cristianos a fin de prepararlos para una correcta vida cristiana, una correcta relación con Dios y estar listos también para la venida. Es como orientar al cristiano, a las familias cristianas en el camino del Señor mediante la verdad de las Escrituras. Y dicho de otro modo, estamos hablando de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Principios básicos del ministerio, yo podría mencionar que tienen que ver con el temor a Dios, tienen que ver con la entereza del cristiano, tienen que ver con la capacitación que recibe el cristiano y por sobre todas las cosas tiene que ver con el amor a Dios y el amor al prójimo. Para mí es lo más importante, cumplir los requisitos bíblicos para cualquier servicio o ministerio. Nada puede hacerse si los requisitos no se cumplen. Los requisitos hablan de la competencia de la persona, ¿sí? De la capacidad para ministrar y de todo lo que ello implica. Habla de aptitud. Lo segundo que es importante para mí es la vocación de servicio. ¿Sí? En este caso ya hablo de la inspiración de Dios por su Espíritu Santo en las personas y los dones para llevar adelante la obra del Señor Jesús. Y por último, si quisiera enumerar resumidamente, sería la devoción. La devoción es el amor a las personas, el fervor al servicio. Hablo del temor, reverencia y respeto al Señor Jesús. De mucha bendición y de la manera como lo explayaban y nos hacían entender, y bueno, fue algo bueno, digamos. Reitero, en un principio quizás nos confrontaba mucho, pero luego pudimos entender que realmente fue una bendición para nosotros. Puedo hablar de lo particular en cuanto a los hermanos de Rosario de Lerma, que conforman la congregación, que sí ha sido de ayuda conforme se fue dando los diferentes apoyos que se dieron. Se fueron sumando hermanos y algunos retomando, repitiendo, ¿no? El estudio de las doctrinas. ¿Sí? Yo te voy a hablar de lo que nosotros vivimos de adentro, y digo esto porque probablemente de afuera
esto se pueda juzgar como un trabajo débil o básico. Sin embargo, desde adentro esto fue un arduo trabajo, porque servir al Señor es una gran responsabilidad. Si tengo que comparar entre los recursos dispuestos y las circunstancias de las mismas con los resultados que vamos obteniendo, tengo que decir que estoy muy satisfecho con muchas áreas, pero también debo decir que resta mucho por hacer. Y nos queda la satisfacción de haber entregado nuestras fuerzas y nuestros recursos en aquello para lo cual Él nos ha llamado. Obviamente en la viña del Señor toda la gloria es del Señor, no hay gloria para los siervos, porque también entendemos que es Él quien lo hace por medio de los hombres para la gloria de Él mismo. Es importante aclarar que lo que hasta acá hemos hecho no ha sido por nuestra propia sabiduría o por nuestra propia inteligencia o capacidad. Es lo que el Señor ha depositado en nosotros. Y yo nunca hubiera podido hacer nada por mí mismo y no dejo de sorprenderme de lo que puede hacer el Señor con este inútil. La fuerza para continuar y cumplir con lo ordenado por el Señor Jesús, la sabiduría para ministrar con eficiencia y eficacia y la sensatez para conducirme apropiadamente en cualquier situación a lo largo del servicio. Y siempre nuestra oración, ya desde hace un tiempo, y seguimos orando por esto, que el ministerio siga, porque son de mucha bendición, y oramos para que puertas se abran en la ciudad o en alguna localidad para que sigan ejerciendo lo que Dios ha puesto en sus corazones. Mayor santidad y devoción a Dios, dicho en otras palabras, desearía que aquella atracción que genera Cristo sobre sus propios hijos se intensifique aún más y esa comunión intrínseca sea cada vez más real en la vida de todo cristiano. Si bien es un trabajo que no tiene fin, ¿no? Es una profesión que uno lleva, bueno, en el Señor desearle que sean fieles, que sean fortalecidos en Él. Mi deseo es que sigan trabajando, no bajen los brazos, aunque quizás haya confrontación, haya calumnias, injurias, no los de afuera, sino quizás de las iglesias evangélicas, pero no hay que bajar los brazos, hay que seguir adelante. Mi oración es que ustedes sigan adelante. Y si quisiera resumirlo con una expresión de Pablo en una de sus cartas, él mismo escribe en 2 de Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y eso es básicamente mi deseo, ser transformado de gloria en gloria en la imagen de Él para la gloria de Él.